Voy a volver a presentar a Irene. Irene Bolaños Roldán, nuestra invitada de hoy, estudió producción audiovisual, perdón, en la Universidad Creativa entre el 2013 y 2016 y después se fue a Madrid y estudió una maestría en dirección de arte cinematográfica en el Instituto de Cine de Madrid de septiembre del 2016 a julio del 2019. Le vuelvo a dar las gracias a Irene por acompañarnos hoy. Me parece una actividad interesantísima la que estamos haciendo, este es ya el segundo año, con Irene para hacer articulaciones entre verdaderamente lo que es un análisis cinematográfico y lo que es un análisis psicológico. Bueno, le damos la palabra a Irene. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, ya me había presentado, pero para los que llegaron tarde, yo voy a hacerles el análisis con un punto de vista un poquito más técnico, que puede ser, digamos, sobre todo trabajar, ver lo que la cámara nos quiere decir, que son, que ver los planos y todo como lo que son elementos narrativos. Muchas veces a la hora de ver, digamos, cuando estamos viendo una película de manera inconsciente, no notamos estos pequeños detalles que nos están... Esa perspectiva que uno dice, ay, esta película, no sé por qué ese plano me da una tristeza. Bueno, una de las razones por las que ese plano le da tristeza es por cómo está filmado, por el objetivo que se utilizó en la cámara en ese momento, por el ángulo en que se está tomando, por el set, por los colores y todo eso que nos van utilizando. Entonces, justamente esto es lo que yo quiero hacer con hoy, que les voy a enseñar cómo estos detalles, cómo la manera en que están enmarcados los personajes, los colores que se están utilizando y cómo todo eso nos ayudan a narrar la historia y cómo son una parte fundamental. Hay como una parte muy cliché que dicen que es un personaje más. Bueno, en el cine, todos esos elementos son los que logran que sean arte realmente. Cuando es la unificación, el cine, que es el séptimo arte, es la unificación de muchos artes. Tenemos la unificación de muchos artes, tenemos la fotografía, la música, la edición y la parte, digamos, de la creación de set, que es el arte más puro, digamos, en este sentido dentro del cine. Entonces, aquí como pueden ver, este es uno de los, con lo que empieza la película, bueno, es unos minutos después, y aquí tenemos lo que se llama que es un plano subjetivo, que es cuando tenemos la cámara como si fuéramos nosotros. O sea, que es cuando vemos esta cámara que no está utilizando ningún trípode ni un soporte, dar esa sensación de cámara a mano alzada y que nos transporta un poco a eso, a lo que el personaje está viendo, básicamente. Entonces aquí podemos ver lo voy a poner, ¿qué es esto? Que no vemos bien, no sabemos qué estamos pasando, entonces nos volvemos los ojos del personaje. Quisiera mencionar que el director de foto de esta película bueno, ya había trabajado en otra película de este ambiente, que es, digamos, del espacio, por decirlo así, que es un suizo, bueno, prefiero no pronunciarlo porque no domino bien el nombre, que ya había trabajado en Interestelar y tiene esta cualidad que no sé si se dio para esta película, pero que se dio en trabajar en celuloide. No trabaja de manera digital, él trabaja todavía, que es algo que tienen muchos directores de fotos, lo que se pueden permitir porque es extremadamente costoso hacerlo de una manera más, digamos, más, ir al cine clásico, que todo el mundo dice, el filme, la cinta y todo eso, siente ser más costosa que hacerlo de manera digital. Entonces hay ciertos directores de foto que tienen este placer, y directores en general, como que tienen este placer de decir, yo quiero trabajar en celuloide. Bueno, este era como un dato que les quería mencionar, como para que vean, como para de alguna manera entender la parte artística que se ve en toda la película. Como los que no habían llegado antes, les decía que esta película recuerda un poco este género, por decirlo así, cinematográfico, que es el contemplativo, que son esos que mucha gente tiende a decirlo que son lentos o que son aburridos y se hace como esta parodia en la mayoría de los festivales de cine,
que la gente, y que no está metida en ese sentir de burlar de esa película de la mujer viendo el mar de 15 minutos. Bueno, eso es la burla que se hace al cine contemplativo, que aquí también vemos mucho de eso. Vemos estas referencias, bueno, primero yo entendí mucha referencia a Solaris, de Tarkovsky, que es casi que uno de los principales y uno de los mejores directores del cine, y que trabajaba mucho de esto, que era que ver sus películas, y por la razón de que los planos duraran tanto, era para que uno viera y contemplara y de alguna manera tuviera una noción introspectiva de lo que estuviera viendo. Como que se perdiera en la imagen, básicamente ese era el objetivo, de que uno viera la imagen y se perdiera completamente en esa imagen y lo llevara, como lo mismo que pasa cuando uno ve un cuadro, que se deja llevar por el cuadro. Bueno, ya, bueno, les voy a hacer como una pequeña sinopsis de lo que pasa en la película. El personaje de Brad Pitt, el comandante, lo llaman y les dicen que necesita, que está pasando algo, que parte de su caída es porque hay unas, no sé cómo decir, como unas reacciones, que hay unos cortes de luz y que realmente está siendo provocado por lo que creen que es por el papá que se fue hace 30 años en la misión Lima a buscar vida. Y que fue una misión muy importante y que quieren que el papá siga vivo. Entonces, que por eso es una misión tan personal y que solo él lo puede hacer, que es ir a buscar al papá y ver qué es lo que está pasando y cómo controlar ese caos que está pasando. Ahí nos damos cuenta, bueno, es una película con pocos diálogos, tiene muy pocos diálogos. La mayoría de eso, nuestro personaje principal es el que nos va guiando sobre todos los personajes que aparecen, qué es lo que sienten, cómo se comunican, y es prácticamente toda su perspectiva. Es casi, yo le decía a doña Priscila hoy en la mañana que es casi filosofía, o sea, que es pensamiento puro, o sea, que la película se deja ir bajo un pensamiento fluido del personaje, que los pequeños diálogos que tenemos con otros personajes son para contarnos cosas específicas. Bueno, entonces ahí empieza la aventura, y una de las cosas que quiero puntuar es que les dicen que van a ir a ser que se tienen que ir porque es ultra secreto y que eso nadie se puede enterar, y que para que no crear sospechas lo van a mandar en un vuelo comercial a la luna. Porque si no nos dan estos pequeños datos, podríamos creer que es una película que está basada en el 2020, porque tiene una cercanía una cercanía muy fuerte al futuro, ¿no? Es este futuro que podemos ver en Volver al Futuro, que ya lo pasamos, por cierto, que era en el 2015, que veíamos esas patinetas y veíamos que la gente que usaba estos carros para volar, y que tenían estos tubos que se metían y existía la teletransportación y todo eso. No, es un futuro cercano, y lo interesante es que lo intentaron de hacer de la manera más realista. El director incluso dijo que trabajó junto con la NASA para realizar la película, y que no se viera justamente quitar esta parte de realidad, que la gente no lo viera como una película de ciencia ficción, que no lo viera como un Star Wars, que no lo viera como algo alejado, sino todo lo contrario, sino que fuera algo más cercano. De eso, yo luego les voy a comentar más sobre la dirección de arte y cómo el director de arte, que aquí lo tenía apuntado, perdón, les voy a, Kevin Stone, que es el director de arte, decidió irse por una parte en crear estas estaciones muy parecidas, no al futuro, sino más parecidas a unas estaciones militares. Entonces ya con esto nos están dando a entender, bueno, y que realmente los astronautas terminan siendo parte del ejército, y que estas estaciones militares, aunque estén en el espacio,
siguen estando en guerra y siguen siendo una copia, que esto me lo decía doña Priscila hoy en la mañana, que siguen siendo una copia de la realidad, que es como que todo lo que está podrido que vivimos actualmente, las marcas, eso de que incluso él tiene que pagar por una cobija y todo eso, y las guerras y todo esto lo transmiten a la luna, que realmente, en mi opinión, siento que es un futuro bastante acertado. Bueno, si alguien tiene una opinión o pregunta o duda, que me quiera interrumpir, también no tengan miedo de interrumpir. Bueno, aquí, ¿están viendo ya la pantalla? Sí. Okay. Bueno, aquí ya les decía que es esto de nuevo de las guerras, que se sigue apareciendo en toda la película, y quiero mostrarles algo, a ver si lo encuentro por aquí. Que son estos planos, bueno, este no es tan representativo, pero son estos planos que yo no sé si se han dado cuenta. La dirección de arte es lo que más me encanta de el diseño de producción es lo que más me gusta de esta película. Voy a encontrar, que es cómo los enmarcan a los personajes. Aquí te voy a ver una. Que es que están en la nave espacial, entonces la cámara parece que nosotros, los que estamos viendo, estamos a años, estamos completamente lejos, como si estuviéramos viendo algo detrás de una ventana, porque siempre están enmarcados por esta nave circular. Bueno, que aquí no se ve muy bien, pero ven, siempre parece que estamos más lejos del personaje. Y eso nos lleva de alguna manera, digamos, de plano y cinematográficamente, que nos están diciendo de que ese personaje está fuera de nosotros, está fuera de la Tierra, o sea, literalmente decirnos y de alguna manera alejarnos del personaje. Bueno, él pasa, él se va vuelve a la simulación, él se va de nuevo a lo que es el espacio, y pasan muchas cosas. Ahí, cuando él llega a Marte, aquí tenía Marte, que es lo que yo les vuelvo, que es básicamente es una base militar. Él llega ahí y lo empiezan a hacer estos trabajos de estas evaluaciones psicológicas que lo vemos en toda la película, y que también nos permitan ver cómo él está y cómo cómo poco a poco, mediante estas evaluaciones psicológicas, cómo él va perdiendo, cómo él se va destrozando. Y luego vamos a lo que es el cuarto, que a mí me encantó, que es el cuarto que no sé cómo se le llama, porque tiene un nombre que es como el cuarto de la meditación, que son estos cuartos con pantallas, que ponen pájaros, que ponen la naturaleza y todo, para como que él se relaje, que es como un cuarto donde él se puede relajar y donde se puede sentir bien. Pero lo curioso de esto es que justamente ahí es donde se permite el uso de estas imágenes, digamos, del mar que se mueve. Que nos permiten estas imágenes que tienen un narrativo y una profundidad y nos cuentan un significado. Ya después de que él va a Marte, llega a lo que realmente es el clímax, que el clímax es cuando se encuentra con el papá. Cuando se encuentra con el papá, aquí está. Cuando se encuentra con el papá, estos son semi-cenital, no está completamente arriba, la cámara está más arriba de él. Él tiene una iluminación basada en colores cálidos y está viendo para arriba. No está viendo para abajo, está viendo para arriba. Lo está viendo como lo que él ve a su padre, como un héroe. No lo está viendo como un igual. Que nos están diciendo que no lo están viendo igual. O sea, el personaje de Brad Pitt y el papá están a otro nivel. Él lo está viendo todavía como alguien superior a él.
Y eso es algo súper importante porque la película, en toda la película lo marcan mucho con el hecho de que él es el hijo de. No tiene una propia personalidad, es el hijo de. Y todavía él basa toda su vida en el padre. O sea, su carrera, todo. Incluso el hecho de que él no tenga hijos y no tenga esposa es porque no quiere ser, no quiere, él dice que no puede tener eso por la experiencia que tenía con el papá. Entonces, les voy a dejar aquí el... Y a él lo vemos desde arriba, en tonos completamente diferentes a él. Lo vemos con una iluminación muchísimo más sobria, unos tonos muchísimo más neutros, fríos, y con esta banda de metal tomando un distanciamiento de él a su hijo. Y en este momento les voy a... donde él dice que está en la casa y les dice que nunca quiso a la bueno, creo que él dice que él nunca quiso a la mamá, que él no quiso al hijo, que nunca le importó y que realmente la tierra no le interesa. O sea, que él realmente donde su casa, su vida está ahí y que no está la tierra. Y en este momento el personaje de Brad Pitt sube ahí, porque ya no nos interesa que uno esté más alto que el otro. Ahí sube y vemos los dos personajes de la misma manera. Porque ahí es donde ese personaje de Brad Pitt logra de alguna manera perdonar al papá y decirle como, te perdono, ya pasó y ya tuvo lo que él quería. Que esta es la verdadera historia de un hijo abandonado buscando respuestas. Y ya le dieron la respuesta de que no lo querían. No es la respuesta que obviamente nadie quiere escuchar, pero es una respuesta. No queda la duda. Y uno de los... Sí, sí les quiero. It's my primary propellant. He captured Strange. Hay una toma que me voy a... porque la tengo aquí, que es cuando ellos ya están en el espacio y están completamente solos y están unidos por esto que parece ay, Dios, ya se me olvidó el nombre, este conducto del bebé que está... El cordón umbilical. El cordón umbilical, gracias. Que parece cordón umbilical y que ellos están unidos y que se ven ellos dos completamente solos en el espacio. Yo aquí ya tenía las capturas y no... Aquí ya tenía las capturas y es eso, que se ven ellos completamente solos, unidos por ese cordón umbilical espacial y completamente solos. Y eso es, al final ese es el mensaje de la película, cuando él le dice al papá, les dice, es que estamos solos, no hay nadie más, no existe nadie más. O sea, no deje de vivir, deje de irse a otro planeta buscando vida. No, esto es lo que hay, esto es lo que soy, ya. Y bueno, esto sería como parte de mi reseña. Igual, voy como aclarando más cosas y diciendo más cosas, pero nada más ya para que doña Priscila pueda continuar. Muy bien. Sí, voy a continuar y más bien hacemos el recreo después de que hable yo y volvemos con el debate con el estudiantado. Yo quisiera señalar que en realidad esta película no es una película de ciencia ficción, es una película más bien de introspección, es una película que tiene más una estructura de ópera, donde hay coro, donde hay además tragedia,
y donde hay en juego la pregunta por el deseo del otro y la pregunta por el deseo del sujeto. Entonces, en realidad, este viaje que él hace, que es un viaje para encontrar al padre, es en realidad un viaje para encontrarse a sí mismo. Esta identificación que él tiene con el padre tan fuerte es una identificación que no le permite a él hacer vida. O sea, si ustedes se dan cuenta, al inicio, él planteó, yo veo a todo mundo, de aquí para afuera, yo lo que hago es una actuación, siempre vive en una actuación y no hay, digamos, una conexión con el deseo de él, una conexión legítima con el deseo de él, como si el abandono del padre lo hubiera dejado totalmente vacío y eso le ha impedido ponerse en juego. Este vacío que ustedes ven en él es un vacío muy melancólico. Es un vacío muy melancólico que lo hace simplemente sostenerse a partir de una relación especular con los demás y con su propia profesión. En realidad, el problema acá es que no hay una puesta en juego del deseo. Carolina, usted podría apagar el micrófono, es que se oye. Yo lo estoy tratando, estoy busque y busque por dónde y no logro entrar de nuevo a la... Te escucho nada más. En la barra de herramientas, abajo, en el extremo, Sí. en el puro extremo izquierdo, ahí está el micrófono. Sí, porque en el extremo izquierdo, en la barra de herramientas, abajo, abajo de la... Yo voy a tener que... Ya, ahora sí. Ah, no, se fue. Bueno. Entonces les decía que este cordón umbilical del que hablaba ahora Irene, también es una metáfora precisamente de esa relación con el padre que tiene, que es una relación encadenada de alguna manera en la identificación. O sea, él se identifica con el padre, así como el padre no quiso al hijo, no quiso a la esposa y huyó. Él también, él finalmente no quiere a Eve, en varias ocasiones lo plantea y plantea, por ejemplo, al inicio de la película, él dice claramente, un momentito que voy a emitir aquí a Carolina. Él dice claramente que, bueno, primero niega que tenga esposa e hijos, ¿verdad? Cuando los generales le preguntan, pero vean que él dice que cuando está haciendo la evaluación dice, no hay nada que me distraiga, no estoy rumiando en lo que no importa, y en ese momento Eve se va. O sea, a él, como diciendo, a él no le importa la pareja, no le importa que se vaya. Entonces, en realidad, aquí lo que hay es una identificación con esa figura finalmente destructiva del padre, destructiva de relaciones. Hay un momento también donde él dice que él no siente nada, que él, ese vacío tan tremendo le impide a él sentir y por lo tanto le impide la relación con los otros verdaderamente. Hay un momento donde él va entrando a la cabina espacial para irse y un muchacho se le acerca y él dice no me toques, o sea, él desde adentro dice no me toques, o sea, esa fobia, podríamos decir, al contacto que está manifestando ahí, tiene que ver precisamente con esa identificación montada que tiene con el padre en ese aspecto del abandono. No siente nada, no se vincula, no logra vincularse. Entonces, él tiene que pasar precisamente por todo ese viaje, por todo ese trayecto, por todo ese enfrentamiento con ese vacío tan terrible, con las batallas que están ahí, también de alguna manera como metáfora, todas esas batallas que aparecen ahí, con la confrontación con la muerte, desde el principio, cuando ve a sus compañeros caer,
la confrontación con la muerte también en las batallas que se dan al interior de las naves, y tiene que pasar por esa confrontación con la muerte para finalmente en la confrontación directa con el padre, dejar al padre. Tiene que dejar al padre, tenía que dejar al padre, tenía que dejarlo ir a su propia destrucción para poder él entonces retornar, para hacer un retorno que le permitiera entonces ahora sí abrirse y poder amar. Y entonces la escena final, ustedes ven, es una escena donde Eve entra al bar donde él está tomándose un café, y él ya en ese momento su actitud es de recepción, de apertura. Entonces, pareciera que acá había que dejar al padre atrás, precisamente, para poder hacer algo con su vida. Todo lo que él hacía era de alguna manera era como un fake, era algo no hecho con un deseo articulado propiamente, sino en realidad con una dimensión puramente, o desde una dimensión puramente especular. Hay también algunas cuestiones que me interesan también subrayar de esta película, que por ejemplo, esta interpretación que él hace de que buscamos otros mundos para comerlos, para comer otros mundos, o sea, esa dimensión oral que aparece ahí como de destrucción. Él es una promesa incumplida del padre. El padre, acuérdense que le prometió que iba a volver por él para después ponerlo a trabajar con él, a su lado, etcétera. Él es una promesa incumplida del padre, o sea, frente a ese vacío, el fantasma que se generó es ese fantasma de ser él la promesa incumplida del padre. No volvió por él, el papá era un pionero, no hizo más por él. Cuando él dice, he visto esa ira en mi padre y lo he visto en mí, estoy enojado de que se fuera, él nos dejó. Solo veo dolor y sufrimiento y eso me bloquea toda relación. No sé cómo superar esto. O sea, ahí hay un insight que él tiene que es muy lindo, porque además es como una sesión analítica. O sea, cada una de estas evaluaciones psicológicas se convierte como, o le piden a él que sea como una especie de evaluación psicoanalítica. Entonces ahí esta escena donde él habla del padre y de su identificación con el padre, pero también donde él reconoce que todo eso bloquea toda relación y llega al punto de tensión de decir, no sé cómo superar todo esto. Y esta cuestión especular también se ve en la escena con esta mujer que le cuenta que el padre es un destructor, que el padre lo que quiere es destruir todo. Y entonces él se ve ahí también reflejado en esta mujer que ha perdido a los padres. Entonces, esta dimensión de me recordó mucho a Hamlet, el análisis que hace Lacan de Hamlet, cuando Hamlet se identifica con el hombre que precisamente ha perdido, ha pasado por la pérdida. Entonces, aquí vemos la definición de inteligencia también, que a mí me interesa mucho en esta película. La definición de inteligencia tiene que ver con subjetividad. Entonces se define la subjetividad como la capacidad de sentir amor, odio, etc. Y también quisiera recalcar que aquí se ponen en juego dos objetos A, que es la mirada y la voz. Entonces, en realidad, estamos permanentemente viendo los ojos de Brad Pitt, el actor, que nos habla, nos plantea precisamente esa mirada que tiene que caer, esa mirada sobre el padre que tiene que caer, esa mirada tiene que ser perdida para que él pueda encontrarse a él mismo. Y por otro lado, la voz es otro de los objetos que está acá,
porque la película tiene tanto lenguaje cinematográfico que realmente cuando hay diálogo es muy poderoso. O sea, lo que se dice no es así nomás, tiene una fuerza, un poder inmenso. Y entonces ahí vemos esa voz super yoica que viene, como toda voz así, super yoica, viene por todo lado, desde los generales, la voz del padre, etcétera. Entonces, en realidad, creo que es una película que trata mucho sobre la soledad, sobre la melancolía, sobre el gran vacío, sobre el miedo al vacío, incluso, que se ve muy claramente también ese vacío en todas las imágenes que tienen que ver con ese universo que nos chupa, o sea, esas figuras que caen al vacío. Y creo que es una historia también de redención, es una historia de liberación. Y nos plantea muy claramente cómo tenemos que dejar, que abandonar a nuestros padres para poder ser. O sea, ¿cómo se da este abandono? ¿Cómo se procesa este abandono? ¿Cómo se tramita esta separación, este corte? ¿Cómo se tramita? Dependerá de cada sujeto y de cada historia. En este caso, ese corte con esa figura del padre para poder ser él mismo tiene que ver con ese pasaje, que fue un pasaje muy analítico, yo creo, para poder descubrir quién era el padre. O sea, él se pregunta sobre el deseo del padre. Se pregunta sobre el deseo del otro y esa pregunta sobre el deseo del otro, sobre el deseo del padre, lo lleva precisamente a atravesar esa fantasía que él tiene, esa fantasía de soy la promesa incumplida del padre, a partir de lo cual él se define, en tanto él no logra realizar realmente nada sólido en su vida, es solo imagen, él es solo imagen y con Eve es solo imagen también. Pero a partir de todo ese viaje de ida y regreso, es que él ahora sí ya podrá entonces hacer algo que tenga que ver con él mismo, que lo defina a él mismo. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a hacer un recreo. Es la 1:49 y volvemos entonces a las 2:05 y vamos a tener un debate aquí con la presencia de Irene también con ustedes. Voy a parar la grabación. Vamos a continuar esta sesión de hoy y con Irene vamos a iniciar un debate de tal manera de que ustedes, el estudiantado, pueda participar. Así es que escuchamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas también. Si quieren preguntarle a Irene, a mí, algunas cosas de las que hemos dicho, con mucho gusto estamos para eso. ¿Quién quiere comenzar? Yavet. Profe, sí, yo quería hacer una pregunta porque creo que la película tiene una relación psicológica muy interesante, también con la situación del padre, del deseo del otro, pero y les pregunto si ustedes consideran que utilizar el espacio como escenario para el transcurso de la película es algo que responde a nuestro contexto contemporáneo, con toda la exploración espacial, personalidades como Elon Musk, SpaceX, o si más bien juega un rol metafórico o es una combinación de ambos. Sí, Irene. Para mí, siento yo que es una combinación de ambos. Pero creo que, por lo menos como yo lo vi de mi punto de vista, sí lo vi de una manera muy metafórica. Y también de esto que hablábamos nosotros temprano, que es esta necesidad de voy a buscar a mi papá por donde lo tenga que buscar. Entonces ya es una exageración. O sea, si me tengo que ir ya fuera del planeta para tener una respuesta, me voy a ir afuera del planeta. Para mí eso yo lo vi de ese sentido, no lo había visto como lo explicaba Jafet.
no lo vi de ese sentido, pero ya ahora que él menciona todo esto de Elon Musk, sí creo que tal vez podría ser una mezcla. Yo no sé qué opina doña Priscila en este caso. Sí, para mí es una combinación también, o sea, por un lado tiene o toma esta cuestión del futuro, ¿verdad? Pero yo creo que también es metafórico porque precisamente, y esto lo digo a un nivel muy psicoanalítico, de lo que se trata con la función paterna es de hacer una promesa al futuro. Y precisamente acá él queda como una promesa, como la promesa incumplida, como una promesa incumplida del padre. Entonces, en realidad tiene que ver mucho con esto. Es una película que yo creo que no se queda ni pretende tampoco quedarse solamente en una película sci-fi, sino o de ciencia ficción. Precisamente lo vemos en que no tiene una enorme acción, o sea, como las películas de ciencia ficción que hacen muchísimo énfasis en la acción, en elementos estrambóticos o extraños, ¿verdad? La dimensión extraterrestre, etcétera, sino que es mucho más intimista, está mucho más centrada en el personaje que sostiene Brad Pitt, en esa tragedia que es este hijo abandonado. Y como dice Irene, este hijo va hasta los confines del universo, precisamente de lo que en ese momento es el universo para el ser humano, para tratar de buscar respuestas de ese deseo del padre. Sí, Diego. Sí, algo que noté, me gustó mucho, fue el uso del color, especialmente cuando llegan a Neptuno, que es la parte como el clímax de la película, la parte donde hay más soledad, donde llega y se encuentra el papá y al final, o sea, no tiene un final feliz, digamos, como el planeta es azul, el uso del azul que transmite como ese sentimiento como de vacío, como de tristeza, ¿verdad? Eso es algo que resalto mucho de la película, me gustó. Uh-huh. Sí, esa soledad. Sí, justamente digamos, una de las cualidades que tiene esta película son todos estos recursos que les expliqué, o sea, que les comenté al inicio de la conversación. Son estos elementos que no todas las personas llegan a observarlos, porque hay gente que no, o sea, o sea, a mí me dicen, ¿cómo no voy a observar que es azul? Bueno, no llegan a observarlos, pero de alguna manera nos afectan al verlos, nos dan una cierta sensación. Y el color azul está puesto en toda la película, solo que ya cuando llega el clima es como una explotación, como que van dando pistas, pequeñas pistas, y en ciertos momentos volvemos al uso de la iluminación. Cuando él está solo, siempre tiene una iluminación azul, siempre. Y cuando ya vemos que está acompañado, que está en la nave, tiende a tener una iluminación en colores más cálidos. Una, digamos, de las cosas que cuando ponen a él, esta compañera o esta pareja que él tiene, que me parece súper acertado y también muy bonito, que es la manera de cómo le iluminan a ella, que ella está acostada en la cama, y ese reflejo de que se ilumina del sol, que ilumina una parte de la cara, que es como ese rayo de luz, y eso es algo súper bonito y con un sentido narrativo muy fuerte dentro de la película. A ver si... Sí, Astrid Campos. Sí, con respecto a los colores, yo mencioné y había observado justamente el azul, el rojo y como el amarillo, ¿verdad? El cálido. Y yo había visto como que el amarillo se utilizaba en momentos de verdad o vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando se encuentra el papá está amarillo. También cuando habla con la muchacha, de él le tiene, o sea, y ella le dice la verdad como de que el papá mató a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Y como que lo que nadie le había dicho del proyecto Lima. Y por otra parte, siempre como que el peligro se avecina, se pone rojo. O cuando las cosas se complican,
Cuando llega a Marte y entra aquí, se encuentra como todo en este conflicto, es todo rojo. También cuando, por ejemplo, reciben la llamada de emergencia del otro cohete donde estaban como los primates, antes se ven como luces parpadeantes rojas. O cuando van a aterrizar y el cohete no está en posición. Entonces, el rojo también jugó parte fundamental ahí, en mi opinión. Ujú. Sí. ¿Tienen otra pregunta que veo ahí como antes de responder a lo que dijo Asti? No sé, es que vi una manita, pero no sabía si era... Sí, es que a mí me llamó mucho la atención que usualmente las películas del espacio tienden a ser como muy monocromáticas, o cafés, o amarillas, o blancas, y como que a mí no logro entender tan bien por qué esta es más bien todo lo opuesto, entonces no sé si tal vez esa es mi pregunta, sí. ¿Por qué esa no es monocromática? Yo siento que, bueno, que dado a eso es porque, como ya lo había explicado, la compañía anterior, creo que es porque le querían dar un uso al color. Creo que le querían dar una simbología al color. Y creo que también una de las características que tiene esta película es destacarse como no es una película del espacio, no es una película de ciencia ficción. Vamos a romper con todo lo que nos venimos creyendo o lo que creemos que pueda suceder. Y por eso creo que no es monocromática y me parece una buena elección al no utilizar esos elementos, porque ya, aunque en cierta manera no es monocromática en sí en toda la película, pero como ya lo explicaba la otra compañía que hizo una observación excelente, que sí es monocromática en escenas. O sea, cuando es azul y no vemos otro tipo de color. No vemos otro tipo de color cuando prevalece el rojo. Entonces sí tiende este sentido a ser monocromática, pero por escenas. En toda la película no la podemos entender como monocromática por el uso del color, pero en sí cuando se utiliza un color es ese color que predomina. No sé si alguien tiene otra pregunta o si doña Priscila quiere comentar algo sobre este tema de los colores, que es muy interesante. Sí, bueno, los colores siempre se usan, o sea, todo, como les dije, en el cine, todo está fríamente calculado. Entonces, los colores son muy importantes porque incitan, producen emociones. Los colores tienen tienen frecuencias y los colores son registrados a nivel cerebral, a nivel neurológico, de una u otra manera. Entonces, pues esto se ha trabajado muchísimo en publicidad. Por ejemplo, el amarillo es un color que induce al hambre. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que McDonald's, todo en McDonald's es amarillo, todo se pone amarillo, muchos pollos de estos son amarillos también y el mobiliario, qué sé yo, porque despierta hambre. El celeste generalmente se utiliza para pintar las habitaciones, precisamente porque el celeste calma, es un color que va a vibrar a una frecuencia más bien beta y así cada color tiene de alguna manera su impacto a nivel neurológico. Entonces, lógicamente también en el cine, pues los colores son utilizados con una finalidad y en general, digamos, esta dimensión significante de cómo vamos nosotros también relacionando colores con ciertos significados, también juega, ¿verdad? El espacio, ese azul profundo o celestes del espacio, nos llevan precisamente al vacío y la nada del universo. Entonces, también eso del juego de colores es sumamente importante, ¿verdad? Y como lo señalaban aquí algunos y algunas compañeras, esos colores, como decía Diego, de Neptuno, etcétera, cuando se entra a las filmaciones de Neptuno, etcétera. Sí, Irene. Antes de que Carolina haga su pregunta, quería aclarar, digamos, que yo me acuerdo muy bien, que me vino a la mente esto, cuando yo estaba estudiando, porque justamente esta era como digamos, la área en que más nos enfocábamos. Nosotros
intentamos en nuestras clases, en nuestros cortos, siempre utilizar el tema del color. Utilizamos esta parte de la psicología del color. Y hasta que un día nos dijo, dejen de utilizar esto, digamos como lo están utilizando, que es súper válido que lo pueden utilizar, pero Publicidad. también existe una carga cultural y social a la hora de utilizar los colores. Sí. Porque nos decía, sí es verdad que hay estos elementos de la psicología, de cómo reacciona nuestro cerebro a ciertos colores y que incluso hay colores que nosotros le damos una cierta importancia más que los otros. Por eso el cerebro tiende a ver más atraído por otros colores que por otros, pero también está la parte cultural. Y creo que cada diseñador de producción, cada director de arte le da el significado del color que crea adecuado dentro de la película. O sea, porque los directores de arte se montan su segunda película con elementos significativos o que para ellos les dan algo dentro de la película y no tienden a... Y creo que el color que a veces... Carolina, usted puede apagar el micrófono, es que interfiere mucho con el ambiente. Ya sí es cierto que Carolina tiene una pregunta, perdón. Sí, bueno, no importa, mientras tanto. Sí, que les decía eso, que a veces, digamos, cuando se habla de cine, está súper bien socializarlos con la parte psicológica, pero también hay que entender esa parte cultural y que hay veces en que la misma película nos dice qué significa el color, como lo notó la compañera, que dijo, ay, para mí es que siempre que había un peligro yo veía rojo, y es porque la película nos está dictando. O sea, que mucha gente lo ve como rojo, pero perfectamente pudieron utilizar un color como amarillo, azul, verde, cualquier otro color para simbolizar esas acciones. Y entonces para nosotros ya el rojo no va a ser el color del peligro, va a ser, es que cada vez que había peligro era azul y no lo que y no la perspectiva que tenemos del azul, que es esta soledad, que es esta parte como de tristeza, como de luto, pero es justamente por las acciones que nos han dado durante toda la película. O sea, obviamente la parte de si hay un trabajo de la psicología, pero también cuando se habla de las acciones y todo eso, también nos ayudan a nosotros a conectar el color. Y hay películas, digamos, hay una que no tiene nada que ver con eso, pero que se llama El sonido del metal, que eso lo hacen con el sonido. Ellos trabajan el sonido como generalmente se ha trabajado el color. Y era nada más como algo como que quería acatar, que a veces la misma película nos dice qué pensar o qué sentir, justamente por las acciones de los actores. A ver, ahora sí, Carolina, perdón, tu pregunta. ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Se fue. Se salió, sí. Sí, no está. ¿Alguien tiene otra pregunta o otro comentario a hacer? Ahí. Ismael. Hola, buenas tardes. Yo pienso que la opinión que puede tener uno de la película varía en función de las expectativas que tenga, ¿verdad? Y pienso yo que en el caso de esta película, si uno espera la acción o la presencia de fenómenos astronómicos, como puede ser en Interestelar, no deja de esa sensación, ¿verdad? Que uno espera. Entonces me pregunto, ¿para qué tipo de público está enfocada esta película? Tomando en cuenta que no posee esos elementos de cine espacial y de ciencia ficción que uno espera por lo general. Sí, de hecho, esto es súper importante, lo que acaba de comentar Ismael. La película tuvo el grave error, pero no culpo a los productores ni nada, sino la manera que se publicitó. Porque hicieron el tráiler y, digamos, lo que se muestra para vender la película muchas veces es contradictorio o no tiene nada que ver con la película. Ni nos llena de expectativas o no nos llena de expectativas o lo que sea. Entonces pusieron todas las escenas de acción juntas.
y la vendieron como si fuera otra película de espacial, de aventuras, de acción, de ficción, de ciencia ficción. Y cuando la gente se fue y vio que no era una película así, se enojó. Obviamente, yo he visto muchas reseñas, he visto muchas críticas de gente diciendo que era una porquería de película, que para qué, que súper lenta, que súper aburrida, y son comentarios completamente válidos, siento yo. Siento que esta película es engañosa porque mucha gente cree que por ser de ciencia ficción es para un público en general. Siento que esta película va dirigida a gente que ve el cine, en mi punto de vista, no como una manera de entretenimiento, sino como algo más. O sea, por ejemplo, yo con mis amigos normales no les voy a decir vamos a ver Nostalgia de Tarkovsky o vamos a ver Personas de Bergman, porque sé que me van a matar y me van a odiar y me van a decir qué es esto que me trajo, que aunque son películas que son muy buenas y tienen una trama increíble, se necesita cierta paciencia o cierto interés. Yo creo que es más interés y que usted conecte con la película para poder entenderla. Y creo que ese fue el fallo de la película, que la quisieron vender como algo que no era. Esta es una película que va para festivales. Para mí siento que es una película que es de festival, que en un festival de Venecia, un festival de Cannes, un festival de Sundance, de estos festivales de clase A, gana, porque el público va esperando ver esto. Es que yo creo que eso es con la perspectiva que uno va. La gente que va a esos festivales van con que yo voy a ver arte, voy a ver películas que me hagan pensar, que me hagan filosofar. No voy a ver, o sea, la perspectiva que ustedes van a un festival de cine europeo no van con la misma perspectiva al ver una película de Marvel. Van diferente, van en otro, y creo que ese fue el error, porque por eso es que yo siento que esta tiene críticas mixtas, porque la vendieron como algo que no era. Por eso les dije al principio, esta película tiene más parecido con películas como Solaris que con Interestelar. Y ya sé. A ver, yo no sé si Priscila quería decir algo acerca de esto. No, vamos a oír a Pau primero, a Pau Alfaro. Sí, vieras que yo, digamos, no estoy de acuerdo, digamos, yo no creo que haya sido un error, creo que fue muy intencional más bien, porque ciertamente hay como una gran diferencia entre el cine de entretenimiento, digamos, o el cine de apreciación. Efectivamente, para mí esta es una película de apreciación, y a los que nos gusta ver películas, y sabemos el director que dirige esta película, sabíamos que no era una cuestión de acción o de ciencia ficción, pero me parece que es como una estrategia interesante para justamente hacer un poco más corta esa brecha, ¿verdad? Entre la gente que piensa que el cine de apreciación es aburrido o que requiere muchos conocimientos o que es una cosa muy, no sé, muy académica, y este cine, de entretenimiento que es comercial, que es liviano, ahí, que es ahí como nada más de no pensar mucho, y creo que esta película pues trata como de venderse en el medio de las dos para que ambos públicos de repente se encuentren. Yo he visto también críticas muy malas, pero también he visto críticas muy buenas de gente que no está acostumbrada a este tipo de cine, pero a partir de esta película empieza a buscar más cosas, por lo menos de este director, que es bastante interesante. Sí, yo... Sí, voy yo. En mi caso, yo sí siento que si querías, o sea, yo sí ya había escuchado de este director y había visto Dos amantes de él antes de ver esta, y sí entendía el tipo de cine, pero yo sí creo que sí hay un fallo, o sea, porque para mí yo siento que hay películas que sí logran que esta línea sea más, o sea, sí, más pequeña, de eso de combinar esta parte del cine comercial con un cine un poco más artístico, más contemplativo, más de apreciación. Sí siento que hay películas que lo han logrado. De hecho, la mayor sorpresa, aunque parezca cliché, aunque parezca lo que sea, fue el Joker. El Joker metió referencias de Robert, de Scorsese, de los años 70, con Taxi Driver, el rey de la comedia, a gente que consume completamente películas de DC Marvel, y quedaron fascinados y lo lograron porque era una película que
logró esa mezcla entre las dos y son películas que son difíciles de encontrar y de meter, porque yo sí siento que no era la intención de él, o sea, yo sí siento que por lo menos de la manera, de la estructura que tiene la película, yo no siento que a él le interesara, para mí, venderse como una película para el público, porque siento que más bien aleja. Siento que es la gente que trabaja en el cine y conoce perfectamente el público al que se dirige y sabe que esta película tiende a alguien que no está acostumbrado a ser lenta y aburrida. O sea, aburrida en el sentido que van a pasar muchos minutos sin que pase nada. O que creemos que no pase nada, pero está pasando algo. Creo que también es una ventana a gente que cree que no le gusta y cuando lo ve, entiende que le gusta, porque a mí justamente me pasó eso. Yo estas películas no me gustaban hasta que me empezaron a obligar a verlas y cuando ya las empecé a ver me empezaron a gustar. Pero creo que eso ya es diferente a que siento yo que ese era el propósito. Yo no creo que el director le interesara, para mí, unificar esos dos mundos. Siento que él iba muy claro en la línea que quería y era muy claro en su referencia y bueno, no sé qué opinará doña Priscila en esto. Ujú. Sí, para mí lo que pasa es que es una película que tiene un contenido psicológico muy claro y muy profundo. O sea, es una película más de corte existencial que una película de ciencia ficción, como lo dije al inicio. Y creo que precisamente todo el lenguaje cinematográfico está dado para eso. Por eso creo que se centra tantísimo también, porque me parece que el papel de Brad Pitt es el que soporta el actor Brad Pitt incluso es el que soporta el gran peso de la película, un gran peso de la película, o sea, esos close-ups, el centrarse tanto en la mirada de él, o sea, que a nivel, digamos, psicoanalítico, esta dimensión que se está jugando de la mirada acá es súper importante y me parece que muchas veces lo que pasa con los directores es que saben más, que saben mucho sobre psicología y lo ponen en juego. Entonces, creo que es una película muy profunda, no es para nada una película superficial. Claro que a la gente que le gusta la ciencia ficción quieren ver más batallas interestelares, intergalácticas, quieren ver más animales extraños, furibundos, como los que salen ahí, esos primates, lógicamente esta película probablemente si uno va a buscar una película puramente de corte de ciencia ficción, decepciona a la gente, a esta gente, porque en realidad yo creo que se trata de no entender realmente hacia dónde iba el director y hacia dónde nos quería dirigir el director también y por qué también eligió a Brad Pitt para este papel, porque creo que la versatilidad, digamos, de Brad Pitt, que ha actuado en muchísimos géneros, le permitía también al director transformar ese lugar, digamos, de sex symbol, que todavía incluso en Hollywood lo tiene, en la película de Hollywood, le permite transformar ese lugar de sex symbol a un lugar mucho más terremoteado, por decirlo así, digamos, a un personaje mucho más subjetivo, más sufriente, más doliente, no histórico, eso sí, me parece que no es Troya tampoco, ¿verdad? Me parece que Brad Pitt hace aquí un papel extraordinario en un género, si bien es cierto, tenía la otra película de ciencia ficción, pero en realidad este papel es un papel mucho más profundo, más psicológico y en realidad lo libra súper bien, lo libra muy, muy bien. Alexandra. Bueno, yo si bien como que estoy más de acuerdo con la posición de Irene de que probablemente lo que pasó con, ay, perdón, estaba bien quitando, lo que pasó con
el trailer, digamos, más bien fue como un poco más accidental, como que no debió haber sido manejado así. De hecho, el hecho de que sea Brad Pitt el actor me hace un poco pensar un poco la perspectiva de Pau, ¿verdad? Porque precisamente él es súper Hollywood. O sea, Brad Pitt es así como que, digamos, y uno ve un trailer que es de acción con Brad Pitt, no se imagina este tipo de película. O sea, sí es como algo que de verdad en varios sentidos fue un poco mal calculado si de verdad la intención no era atraer otro tipo de público. Sin embargo, igual no creo que haya sido la intención, porque exactamente como dice Irene, tampoco creo que, o sea, hay otras películas que han llegado a los cines que también son así, como de estas características lentas, pero que son un poquito más llevaderas. Tal vez hay una que también es del espacio, de una, ay, no me acuerdo cuál es la actriz en este momento, pero que ella queda como que se suelta su nave, y Gravity, ajá, que me parece más intermedia, como una película que tal vez es un poco más de imagen y así, y es un poco más lenta, pero que tiene el suficiente ritmo para que de por sí sea de un público más abierto. Pero esta, digamos, sí me parece como muy raro que la idea haya sido para atraer otro tipo de público, pero bueno. Exacto, yo sí siento que, por ejemplo, en el caso de Gravity, de Cuarón, sí, ahí sí yo sí siento que porque no tiene estas cualidades, no es tan intrapersonal como es esta, porque como lo están diciendo prácticamente, Brad Pitt es la estructura de la película, él ya básicamente en muchas planos son casi que monólogos de lo que él hace, o sea, él lleva esto casi como si fuera un monólogo, él ni siquiera podemos decir que los otros personajes son casi que secundarios, porque tienen minutos, o sea, no tienen el valor. Otra cosa que yo sí veo, que es que más bien, en vez de elegir a Brad Pitt para atraer el público comercial, mi teoría y mi perspectiva y lo que yo pienso es que más bien fue Brad Pitt el que dijo, quiero hacer esto para quitarme la imagen de Hollywood. Quiero hacer esto para quitarme de que me vean que yo lo único que hago es quitarme la camisa. Creo que más bien va por ahí, porque justamente muchos de estos actores hollywoodenses muchas veces lo que hacen cuando ya se sienten encajonados en un papel, o por lo menos yo lo que he visto, se van a hacer ese tipo de películas o se mandan al teatro. Se van a hacer teatro, se van a hacer teatro a Londres, se van a hacer teatro a Las Vegas. A ver, Pau, ¿tenía otra pregunta? Sí, no, eso, bueno, igual, todos son opiniones y está genial abrir como el debate. Sí, yo también creo que esta es una película, no sé si Brad Pitt escogió el papel o el director escogió a Brad Pitt, pero lo que mencionaba un poco la profe, ¿verdad? La versatilidad de Brad Pitt, que esta cuestión de quitarse de encima ese mote, ¿verdad? De chico guapo, es algo que ya él venía haciendo hace mucho tiempo, no es de ahora, ¿verdad? Si recordamos tal vez 12 monos, por ejemplo, o películas un poco ya, o sea, todavía mucho más introspectivas que estas, como El Árbol de la Vida, ¿verdad? Son películas que rompen con toda esta imagen del chico guapo de Hollywood. Sí, y Benjamin que Button. por ejemplo, sí, ¿verdad? Que donde él quiere dar esta imagen de que él es mucho más que un hombre atractivo y aprobado, digamos, que es un excelente actor. Sí. Entonces, sí, creo que la escogencia de Brad Pitt, más allá de una cuestión comercial, creo que sí es un asunto de versatilidad y de que es un papel que él no sé si lo escogió, pero si no es así, pues bien lo hubiera escogido por esta línea, ¿verdad? Por romper un poco con eso. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo yo con Pau. Sí. A ver, no sé si alguien tiene otra pregunta. Patricia. Es que como tengo aquí, bueno, pero básicamente, digamos, no es quitarle la versatilidad a Brad Pitt, pero es reconocer también lo que representa Brad Pitt independientemente del tema, ¿no? Si fue él o si fue el director. Y en una película así como tan especial, claro, comparto, él está en otra posición, pero también, como decía Alexandra, Brad Pitt independientemente, claro, imagínate, 12 monos en su época era el momento en el que él quería mostrar que era un buen actor y después a través del tiempo logró ser ese personaje de Hollywood. Entonces creo que sí hay algo
y darle esos espacios, ¿no? A él, reconociendo su versatilidad, sus monólogos, toda esta, ¿no? En la parte psicológica, es una película, o sea, es una película de verdad para ver, analizar, pero sí realmente ahí comparto un poco que también para todas estas personas, por ejemplo, que no conocen la versatilidad de Brad Pitt y que tienen dos conceptos claros, es una película espacial con Brad Pitt, ¿no? Debió haber sido interesante. Yo no he leído los comentarios, pero deben ser bien interesantes como a partir de estos dos, o sea, Brad Pitt en una película espacial que no es ni lo uno, no es el Brad Pitt de esta parte hollywoodense, ni es la película espacial que generalmente vemos, pero sí creo que no, esa parte de, puede ser mutua también, ¿no? Tiene algo ahí como un atractivo para la película. Ajá. Sí, de hecho, digamos, a mí la primera participación que yo vi de Brad Pitt fue en Thelma y Louise. O sea, esa fue como yo conocí a Brad Pitt, fue por Thelma y Louise. Y a pesar de que también hace este papel. Sí, buenísima. Es buenísima. De hecho, esta película es divina. Así tiene un guión de una manera. Y, sí, qué guión, ¿no? Qué guión, es fenomenal. Sí, es una, y yo que he tenido como la oportunidad de verla así como en análisis y ver todos los detalles que cuidaron es impresionante. Y en Thelma y Louise justamente sale empieza Brad Pitt súper guapo, pero aunque hace el papel del hombre guapísimo, que parece espectro del desierto básicamente, aún así se veían las cualidades de que era un buen actor. Sí. En Thelma y Louise hace un buen, o sea, siento yo que nunca tuvo esto de es guapo. O sea, sí fue guapo porque no puede negar sus características físicas. O sea, él, pobrecito, nació guapo, no le podemos hacer nada. Pero sí, tuvo la mala suerte. Pero él siento yo que nunca ha sido tachado de ser mal actor. Digamos, como podemos dar otros ejemplos de sobre todo mujeres, que eso es bastante curioso, de que debido al machismo, de mujeres que sí tienen que demostrar que no son solo bonitas, sino que sí son buenas actrices. Pero en el caso de Brad Pitt, yo siento que poca gente ha cuestionado su talento histriónico, siento yo. Entonces, efectivamente, siento que es una parte importantísima de la película y que no sé si otro actor hubiera podido poder llevar toda la película, porque realmente ya toda la película y soporta planos él solo, básicamente. Como ya les he dicho, es básicamente un monólogo. Sí, sí. Un poco como Leonardo DiCaprio también, es como la misma historia, ¿verdad? Como poder salirse de ese grupito de chicos guapos y demostrar algo más. Exacto. En el caso de Leonardo, yo creo que ha sido terrible tener que sacudirse eso de encima, porque era el babyface, ¿verdad? Sí, y le ha costado sacudirse eso. Ha tenido que meterse ahora a hacer a Dalí del cambio climático y toda la cosa para que la gente entienda que tiene otros intereses más allá de la famosa escena del barco en la proa. Sí, pero yo creo que en ese caso Leonardo DiCaprio hay diferencia, de verdad, porque entraron en dos cosas diferentes. Leonardo DiCaprio entró con películas de adolescentes, bueno, no eran de adolescentes, pero sí iban como público adolescente, Romeo más Julieta, el Titanic, entonces él sí tenía esto de que sí hacía personajes del guapo, del romántico y era el amor platónico, o sea, Leonardo DiCaprio está en toda la pared, yo creo que de cualquier adolescente en los 90 estaba la cara de Leonardo DiCaprio, porque su paso por la actuación lo empezó haciendo en series de adolescentes, del chiquillo, del hermano mayor que anda en patineta. Entonces, si se da un inicio así, es muy difícil ya luego como cambiar la perspectiva, ya cuando ya siento yo que a Leonardo DiCaprio, ya nos desviamos del tema, pero ya creo que en el caso de Leonardo DiCaprio ya empezó a tomar más fuerza cuando empezó a hacer Infiltrados con Scorsese. Con Scorsese fue que empezó, exacto. Es que Scorsese es fenomenal.
Sí, Scorsese es fenomenal, entonces claro, por supuesto que cualquiera que trabaje con Scorsese, me imagino que da una vuelta así, ¿verdad? Y fue después de trabajar con Scorsese que Tarantino dijo, bueno, vamos a probarlo. ¿Sí? Porque si no, no lo, o sea, porque no, fue Scorsese, fue el primer director que el grande, porque hay directores poderosos en Hollywood, queramos o no, que son los que dominan. Y si eso sí tienen la oportunidad de decir, yo quiero a este, yo quiero a otro, y Scorsese es uno de esos. Entonces yo creo que en el caso de Leonardo DiCaprio sí es un poco diferente con el de Brad Pitt, marcando como esa distancia de cómo se metieron a la industria. No sé si alguien tiene más. Sí, bueno, yo quería retomar un poco, por ejemplo, y es que me llama mucho lo que hablaba Irene de la parte casi monólogos, ¿no? Ahí no estamos cuestionando, reconocemos como este Brad Pitt, como, ¿no? Con su carrera y como actoral, pero veo también que ahora en los espacios, y precisamente estaba viendo como una serie de, ¿no? Anne Hathaway en diferentes personajes, se están, tanto actrices como actores llegan a un punto donde es como un ejercicio, ¿no? O sea, digamos, pues no quiero decir que él lo haya entrado a la película simplemente como un ejercicio escénico, pero sí viene siendo como, ¿no? Como esa parte también donde entra a, podríamos poner su propia subjetividad actoral, ¿no? Hasta donde todo este histrionismo y toda esta cuestión ha estado recorriendo un camino y enfrentarse en una película como tan donde son estas personas con su parte actoral, viene siendo como la nueva tendencia, que ya de pronto ya no van a irse al teatro a Londres, como te decía, o sea, no, ahora ponen estos juegos donde simplemente son los dotes artísticos, actorales de la persona, ¿no? Bueno, y del director, bueno, hablando específicamente de la persona, ¿no? Obviamente, pues, con todo lo que conlleva. Pero sí me llama la atención porque veo entonces que estamos del 2019 de la película a este tipo de series hoy, con más o menos esa línea y donde también espacios, ¿no? Que se han usado hace mucho tiempo, pero espacios muy reducidos. Entonces también un poco también esas producciones grandísimas que eran alrededor del mundo, también cómo terminan volviéndose una nave, o volviéndose una habitación, o volviendo solo un espacio, y que nos capturan. O sea, ¿no? Hay películas que simplemente se desarrollan en una habitación con un personaje hablando por teléfono. Entonces, esto es como interesante ver también desde el punto como para nosotros, ¿no? Para nosotros desde el punto de la psicología, como todos estos elementos también empiezan a sonar. Y otro que me gustó muchísimo es que Irene decía, bueno, que a veces se sale de la parte de la psicología de los colores, no es solamente como toda esta línea, pero cómo hacemos ese entramado, ¿no? Como esa parte también de tratar de ver como todas esas posibilidades conjuntas, me parece que en esta película, pues, ¿no? Se logra, o sea, logramos. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios o preguntas? Ismael. Ya cambiando un poco de tema y hablando solo un poco del desarrollo de la película, hay ciertas escenas que yo no termino de comprender. La primera es la escena de los primates, ¿verdad? Porque solo aparece una vez, creo, y no existe un desarrollo más allá de lo que se muestra. Y la otra sería en cuanto al padre. No sé, a mí me pareció que en las grabaciones que presentaban del señor, la participación no me pareció tan buena. No sé si fue una percepción mía o la actuación o la puesta en escena tal vez de los sentimientos. Yo no sentí una verdadera conexión con el padre. Y en la última escena, bueno, donde muere, me parece extraño porque toda la película sigue la línea de la búsqueda del padre, ¿verdad? Pero llega ese momento y es sumamente corto. No hay mucho desarrollo entre la relación del padre y el hijo. Entonces, no sé, siento que me quedó un sabor de boca agridulce en esa parte. Bueno, a mí me parece que lo de los primates es muy metafórico también, ¿verdad? Porque precisamente
está él planteando la cuestión del odio, digamos, del odio, del enojo hacia el padre, y entonces de alguna manera también, y es lo que hablaba en algún momento, que el concepto de inteligencia de la película es muy interesante, porque es un concepto donde amarra la inteligencia con la subjetividad. O sea, la inteligencia no es en esta película una función o una serie de funciones mecánicas, sino que tiene que ver más bien con la subjetividad, la pura subjetividad, o sea, el puro ser, como decía Lacan, las pasiones del ser, el amor, el odio y la ignorancia. Y aquí eso es lo que se pone en juego, esas pasiones del ser. Y entonces estos primates aparecen ahí como metáfora de esta dimensión absolutamente primaria de todo ser humano, que tiene que ver con la agresividad. Y precisamente, digamos, el padre que se ha convertido en un destructor, después de que más bien la idea del padre era ir a otros mundos para descubrir vida inteligente en otros lugares, finalmente él se convierte en un destructor. Entonces, la pregunta del personaje de Brad Pitt es, ¿qué le pasó a mi padre? ¿Qué fue lo que le pasó? O sea, ¿cómo se jugó ahí algo del deseo de él que hizo que se fuera exactamente para el otro lado de lo que él había prometido, al mundo incluso, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que acá esta cuestión con los primates, ¿verdad? Más allá de que lo que se trataba era de que era una nave de laboratorio y todo el rollo, tiene que ver con esa metáfora de la humanidad, o sea, de que en la humanidad hay en nosotros algo que es sumamente primario, así como las imágenes donde él está reflexionando y aparece una imagen donde él está en los brazos de la madre, por ejemplo, de un amor primario, aparece también esta imagen entonces de esa agresividad primaria. Me parece que es sumamente interesante esta dimensión de la subjetividad que se pone en juego en esta película. Sí, para mí también la parte de... Yo, honestamente, cuando lo vi por primera vez, porque fue como de un solo, que le saltan ahí el primate y uno no entiende qué es lo que está pasando. O sea, a mí sí me pareció que la primera vez que lo vi, sí dije yo como, no le entiendo el significado, pero ya después sí comparto un poco que es de esta parte metafórica. Y sí comparto esta parte animal y salvaje que al final el papá se termina siendo un primate, termina siendo una bestia, termina siendo igual de violento y que lastimó a la tripulación de la misma manera que el primate mató a su compañero, que mató al capitán. Justamente para mí yo siento que que si uno lo ve así como en ese momento, de manera, digamos, unitaria, solo esa secuencia, digamos, del primate, no le ves con sentido, pero si uno ya llega al final y ve incluso los gestos de Tommy Lee Jones, que es el que hace el padre de Brad Pitt, todo sí se ve que sí intentaron hacer como una conexión entre el primate y el papá, o al menos eso fui yo la que sí le vi una conexión, y bueno, quisiera más o menos. Y lo de la actuación, a mí honestamente siento que le dan mucho peso. Siento que al final, como es el clímax, como tenemos toda esta curiosidad de ver si está vivo o no está vivo, siento que eso también nos da nos ilusionamos mucho o le tenemos mucha expectativa a cómo va a ser ese encuentro. Entonces siento que tal vez la actuación nos llega a decepcionar un poco. A mí personalmente siento que sí está bien lograda y justamente creo que el hecho de que no haya química funciona bien para la película, porque ese es el punto, no tienen que tener química, no tiene que ser esta despedida de padre e hijo súper romántica, porque al final son dos desconocidos. Él no conoce a su padre y su padre no lo conoce a él, ni siquiera lo quiere. Entonces sí siento que si uno
siente que esa despedida, digamos, cuando él ya se muere, es un poco insípida o no hay química, siento que es completamente a propósito, porque no nos debe quedar como la sensación de que un hijo que se despide de un padre, sino de una persona que se despide de otra persona y punto, que incluso hemos visto más dolor en otras escenas cuando se han perdido otros personajes. O sea, creo que en el momento, incluso cuando el capitán es mordido por el primate, hay más dolor del personaje de Brad Pitt que el mismo cuando pierde el padre. Entonces ahí nos están diciendo como la conexión o la preocupación que tiene con este señor que es el amigo del papá, que era parte de la tripulación, que lo acompaña a él hasta la luna, y en la luna por problemas de salud tiene que quedarse. Ahí también vemos otro tipo de relación. Por eso yo siento que esto de que no estén conectados, de que no haya química entre los actores, siento que fue a propósito y para mí fue muy logrado. Sí, de hecho, de lo que se trataba era de la falta de empatía que hay. O sea, uno no siente empatía hacia el personaje del padre precisamente porque se trataba de eso, de que no hubiera empatía entre ellos dos tampoco. Entonces, efectivamente no se produce ahí nada, ninguna corriente amorosa. Él va a buscar al padre porque va a buscar de alguna manera esa pregunta, una respuesta a esa pregunta por el deseo del padre, pero él ha vivido el abandono del padre de toda su vida. O sea, imagínense ustedes que, como dice ahí en la película, el padre se desapareció cuando él tenía 16 años y tenía 29 años del proyecto Lima. De tal manera de que en realidad es demasiado tiempo ha transcurrido donde no hay noticias del padre. ¿Qué se puede sentir? ¿Qué se puede sentir por un padre que ha desaparecido hace 29 años? O sea, ¿qué se puede sentir por un padre que jamás se ha conectado, que nunca ha preguntado por su hijo, que no volvió nunca más? Entonces aquí es importante que recalcar, digamos, que esa falta de empatía es necesaria en sí. Ariel. Profe, bueno, una de las partes que yo planteaba, digamos, en el análisis es que siento que mucho de esta película es como una oda al machismo, bueno, al ser masculino, la caracterización masculina. Por ejemplo, una de las cosas que más se valora es como la característica del personaje principal de tener una cantidad de palpitaciones incluso en cualquier situación, cosa que es como un manejo emocional como muy, muy concreto. Y precisamente, digamos, eso es como uno de los elementos que más me llamó la atención, que es como esa situación de la caracterización del masculino, control emocional, ese ser objetivo, frío ante cualquier situación. Sí, claro. O sea, la caracterización es de toda, ¿verdad? Hay generales, la estructura del ejército, la estructura de la guerra, la cuestión de cómo se depende del padre, de una promesa incumplida del padre que recae sobre un hijo, que a su vez no puede amar. O sea, no es por nada que el psicoanálisis plantea que para poder psicoanalizarse hay que histerizarse. O sea, efectivamente, acá él tuvo que pasar por una terremoteada precisamente para que se quebrara esa estructura de insensibilidad, que él mismo lo dice, que no siente nada, para que él pudiera amar, o sea, para que él pudiera entonces construir él mismo una promesa, o sea, para que él pudiera entonces llegar a, que lo suponemos, ¿verdad? Porque en realidad él está ahí y en eso llega Eve. Y entonces ahí uno supone que esa mirada de Brad Pitt y esa sonrisa ahí es una promesa. O sea, hasta ese momento puede él asumir una promesa. Antes no, antes él está en
en una identificación absoluta con el patriarca abandónico, metido absolutamente dentro de esa burbuja de la estructura patriarcal. Me parece muy pertinente. Ariel, tu comentario. Muy bueno. Sí, a mí sí noté que hay una crítica hacia la masculinidad también. Sí. Al hecho de tener que mostrarse siempre fuertes, también el hecho de que no pueden mostrar ninguna cierta manera de fragilidad o el derecho emocional. Y eso sí, yo sí lo había notado de una manera muy sutil y me parece excelente. Por eso es que me gusta un montón hacer ese tipo de foros, porque uno ya ve la película de otra manera. No, o sea, al hacer estos foros uno ya luego viene las perspectivas de otro y la podemos volver a ver mañana y seguramente vamos a entender más y vamos a sacar más, y entonces me parece que este es un ejercicio súper bonito. Claro, a él, por ejemplo, los generales le valoran montones en esa segunda escena, ¿verdad? Primero es la escena de la caída, después cuando lo llaman, y entonces, ¿qué es lo que valoran los generales? Los generales lo que le valoran es que a él no le pasa nada, o sea, que no se le sube la presión, que los niveles de todo están maravillosos, que él puede enfrentar todo con mucha frialdad, con una frialdad y una racionalidad absoluta. O sea, es una oda realmente al racionalismo. Entonces, y si vemos también, hay una crítica a qué es lo que buscamos en el más allá, en el espacio, qué es lo que buscamos. O sea, nada más construir un espejo de la Tierra. O sea, vamos a llevar a otros planetas exactamente lo mismo. La guerra, las persecuciones entre unos y otros, el consumismo. Ustedes ven que llega, le cobran la cobija en el cohete ese, cuando llega está en el food court y todas las tiendillas esas que hay en la tierra. O sea, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ha cambiado? De alguna manera es, ¿qué es lo que quiere el ser humano? ¿Qué es lo que quiere? Trasladar todos sus conflictos, su porquería y llevarla, exactamente llevarla a otros planetas. Entonces sí hay también una crítica aquí a ese deseo de, bueno, ¿y para qué tanta cosa interespacial? ¿Y qué es lo que estamos buscando en otro lado? Sí, Astrid. Sí, a eso último que decía, profe, a mí me llamó mucho la atención una frase que él dijo que el papá decía, bueno, no, o una frase que él dijo que el papá igual hubiera estado de acuerdo, que somos ¿cómo era? Comedores de mundos. Ajá. Sí. Entonces, sí, eso se relaciona mucho con lo que usted estaba comentando. Sí. Y él decía, mi padre destruiría todo esto. Sí, pero es que precisamente, o sea, esos valores de la destrucción, etcétera, que están ahí en juego, en realidad es una crítica a toda la estructura espacial incluso. Y también la obsesión del ser humano por buscar más allá de lo que tenemos. O sea, de esa obsesión de saber si hay más personas, si hay más inteligencia fuera de nosotros. O sea, esta necesidad de incluso de saber si hay vida inteligente, y la obsesión que puede llevar a tener eso, que incluso él le dice, estamos solos. O sea, tienen que aceptar que estamos solos. O sea, para mí eso es como diciendo, somos lo peor, pero es lo único que hay. O sea, que es también como esta crítica, como la necesidad de buscar que hay personas mejores, que hay otros seres que son mejores que nosotros, que no tienen toda esta asquerosidad, que tenemos todo este mal humano de alguna manera. Sí, yo creo que es el terror al vacío, ¿verdad? El terror al vacío, porque entonces inmediatamente hay que llenar el espacio de otros seres extraterrestres, hay que llenarlo, hay que llenar ese espacio, hay que llenarlo con seres extraterrestres y además transportando todo lo que nosotros tenemos allá y poblando allá, poblando otros planetas, etcétera, porque hay que llenar. O sea, es insoportable la idea
de, como decía Spinoza, de ese silencio del universo, del silencio del universo. O sea, el vacío es un tema estético. La cuestión del terror al vacío es un tema estético. Por ejemplo, el barroco es precisamente la posición y la corriente dentro del arte que respondió más a este temor del vacío, a este terror al vacío, y entonces había que llenar y 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 llenar todo el espacio. Y creo que acá hay un planteamiento también muy barroco en el programa espacial. O sea, hay que llenar, hay que ir a otros mundos y además hay que encontrarse con otros seres. O sea, tenemos que con la imaginación llenar el espacio de otras personas, de otros habitantes inteligentes, de otros primates, yo qué sé, agresivos o no, pero hay que llenar y llenar y llenar y llenar y llenar y llenar. Y entonces, esta dimensión del silencio, esta dimensión del silencio a partir del cual nos podemos encontrar con nuestros propios vacíos y hacer algo con ellos, es lo que no hay manera de encontrar, porque llenando y llenando y llenando y llenando, cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo los vacíos de una manera muy perversa, que es un mecanismo muy perverso de cubrir y cubrir los vacíos, nos alejamos de nosotros mismos, precisamente. Por eso es que él hace tanto énfasis al final, el personaje de Brad Pitt hace tanto énfasis al final con respecto a esto de estamos solos. Y hay que aceptar que estamos solos. Bueno, ya son las 3:04, vamos a terminar acá. Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que ha estado fenomenal el rato. Creo que esto hay que seguirlo repitiendo año a año, si vos estás de acuerdo. Un aplauso para Irene y un aplauso para todos y todas las que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias, te reitero, y la grabación de esta actividad va a estar disponible, el link va a estar disponible en el Facebook mío y en el Facebook de la Escuela de Psicología. Ok, perfecto. Y en Instagram, y lo voy a meter en Instagram también. Ok, bueno, muchísimas gracias, de verdad, para mí es un gusto tener estos momentos y como dije anteriormente, estas conversaciones son súper ricas porque al final esto es lo más rico de tener un cineforo, que es escuchar a los otros y eso le abre la mente a uno, y por mí encantada hacer esto todos los años, así que muchísimas gracias por la invitación. Todos los semestres mejor. Todos los semestres, muchísimas gracias a Sí, todos. porque podemos hacerlo el semestre entrante también. Ay, yo por mí encantada. La verdad es que esto yo lo disfruto mucho y muchísimas gracias a todos los que participaron, sus comentarios, que decidieron crear debate, porque esto hubiera sido muy aburrido sin ustedes, así que muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté. Sí, de hecho sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a gracias. todos y todas las compañeras y compañeros que también participaron. 1.000.000 de gracias. Hasta luego. Profe. Gracias. Sí. No, es para ver si me puedo quedar al final una cosa. Ok. Sí, los demás pueden desconectarse y me quedo aquí con Alexandra. Ya.